Muy buenas noches. Les agradezco por la disposición para seguir escuchando la palabra del Señor y sobre todo darle gracias al Padre por su palabra, por su enseñanza, sabiendo que es Él quien nos enseña. No somos nosotros, nosotros solamente somos herramientas. Bien, el día de hoy vamos a terminar ya este cursito de qué es el Evangelio con esta última sesión, la cual estamos llamando un lugar de adoración. Para empezar, recordemos qué hemos hecho hasta el momento. Hemos visto qué cosa es el Evangelio desde su etimología. Hemos visto qué no es el Evangelio. Hemos visto los asuntos del Evangelio en donde hemos concluido de que el Evangelio trae implicado la bendición, implica la fidelidad, implica la justificación, todo esto que se dio en Abraham. Y lo último que vimos fue que el Evangelio implica también que el Señor tiene preparada una morada en la tierra, ¿no? Ese lugar de reposo. Ahora veremos qué es adoración y cuál es ese lugar de adoración. Para, para empezar, vamos a ir a este pasaje muy conocido de, del capítulo 4 de Juan. A ver, Juan capítulo 4, en donde encontramos a nuestro Mesías, Yeshua, en un encuentro muy importante con una mujer samaritana, en un pozo. Es un encuentro de amor, verdaderamente, porque el Señor sabía que tenía que encontrarse con esta mujer. Esa mujer que ya representa, digamos, el pueblo gentil que se va uniendo al pueblo de Israel, ¿no? Es la casa misma de Israel en esta mujer. Am, Veamos entonces. Veamos dónde hay que adorar. Vamos a leer Juan capítulo 4 versículos del 20 al 23. Dice de esta manera. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora. Eso es lo que le decía la mujer a Yeshua. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Perdón, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En ese momento, Yeshua le estaba diciendo dos veces, la hora viene y la hora es. ¿Cuál es esa hora? Estaba frente a los ojos de esa mujer. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer tenía un conocimiento previo de dónde debía adorar su pueblo. Y le decía, tú eres judío, y los judíos y los samaritanos no se llevan. Ustedes dicen que se debe adorar en Sión. Nosotros decimos que se debe adorar en Gerizim. En ese momento la mujer tenía un conocimiento de Dios, pero el Señor había ido a buscar.
Como dice él mismo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál era el propósito de Yeshua de llegar a esa región y encontrarse con esa mujer? En esa mujer está reflejada aquella iglesia que busca adorar al Señor con todo su corazón, en espíritu y en verdad. Pero primero veamos aquello de los montes. El Señor acá le dice que es ni en este monte ni en Jerusalén. ¿A qué monte se estaba refiriendo Yeshua? Observemos acá. Acá tenemos un mapa y aquí esta flecha está indicando el monte Gerizim. A este monte es el que estaba refiriéndose la mujer. Pensaba esta mujer de que este era el lugar adecuado, el lugar que Dios había elegido para adorar. ¿Por qué? Porque ella se fundamentaba en que en el tiempo de Josué el Señor mandó de que se leyera, mucho antes todavía, desde Moisés, ¿no? Que se leyeran las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Y ella lo tenía muy en cuenta, pensando de que en ese monte había que adorarse. Am, pero los judíos tenían otro lugar donde adoraban, y era aquí, exactamente en el monte Sión, donde habían levantado el templo, donde estaba levantado el altar, y donde la casa de Judá iba a presentar sacrificios. Entonces, eh, nuestro Yeshua era judío. Y él presentaba sacrificios en ese monte, presentaba sacrificios en ese templo. Entonces, pero el Señor ahí le está diciendo a la mujer, ni aquí ni allá, ni en el monte Gerizim, que está ubicado en la región de Samaria, ni en el monte Sión, que está ubicado en Jerusalén, en la región de Judá, ¿no? Entonces, no es en este monte ni en el otro. Aquí tenemos todo el territorio de Israel. Recordemos que en el tiempo de David, David gobernaba sobre todo este territorio. Sabemos que David es- venía de esta región, pero cuando el rey Salomón, el hijo de David, cayó en pecado, el Señor le hizo saber por medio de un profeta de que el reino de Israel, es decir, todo el reino de Israel, iba a ser dividido. 10 tribus iban a apartarse y 2 tribus iban a quedar con el hijo de Salomón, con Roboam. Esto sucedió después de la muerte de Salomón. Entonces, esas 10 tribus que se apartaron de Israel, de todo Israel, y se separaron en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó también propiamente Israel y el reino del sur, el reino de Judá. Entonces, en esta región de Israel, en esta región del norte, la capital era Samaria y esta mujer era de ahí. Ellos se encontraron, el señor y esta mujer se encontraron en un lugar que se llama Siquem. Aquí lo tengo marcado. Y si ustedes pueden ver en la parte más, en esta parte un poquito más hacia arriba, está el monte Gerizim y el monte Ebal.
Este era el lugar donde ella creía que se adoraba. Y acá está Jerusalén. Veamos entonces ahora que el Señor le dice, la hora viene y la hora es. La hora viene y ahora es. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está hablando que verdaderos adoradores, se está hablando de que habían falsos adoradores. Cuando decimos que hay verdaderos adoradores, entonces hay adoradores que no son verdaderos. Claro, en toda la historia de Israel vemos de que el pueblo de Israel se presentaba sacrificios continuos en el templo, pero esos sacrificios no estaban hablando de una verdadera adoración, porque el pueblo se había apartado en desobediencia al Señor. Entonces el Señor estaba mirando los corazones de aquellos que presentaban sus sacrificios en el templo. Estaba hablando el Señor también acerca de los adoradores que se presentaban en el monte de Sión, en el templo. Y no solamente aquellos que estaban presentándose en Gerizim, sino en aquellos que estaban también presentándose en el templo. Acordémonos de que el Señor en el capítulo 1 de Isaías dice, estoy cansado de sus sacrificios, ¿no? Estoy cansado de sus becerros. ¿Por qué? Porque él sabía de que se estaban presentando esos sacrificios de una manera religiosa y no en una actitud de verdadera adoración y de entrega. Y dice, aquí hay algo importante. Miren la segunda parte de este pasaje donde dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. O sea, que esos adoradores están siendo buscados por el Señor. Veamos cuál es la buena noticia, esta buena noticia de estos, de esta adoración, de esta búsqueda que hace el Señor, lo vamos a ver también en la profecía. Bien, vamos a ver en Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 20, verso 40. Dice, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Adonai el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. ¿En cuál monte? ¿En el de Gerizim? ¿En el Gerizim o en el de Sión? Acá dice, en mi santo monte, en el alto monte de Israel. El Señor ya decía, ni allá ni acá, sino en mi santo monte. Y veamos también, ¿cuál será ese monte? ¿Cuál será será acaso el monte de Sión donde adoraban los judíos y que fue construido inclusive el templo? Salomón construyó el templo ahí también, guiado por el Señor también, ¿no? Recordemos que aquí en esa zona, ustedes pueden ver acá, de que acá hay unas murallas, ¿no? Y en esta zona, en esta parte donde está el domo de la roca, se dice que estaba el lugar santo, ¿no? Entonces, este, consideremos de que toda esta zona está
al menos en el Domo de la Roca, está el pueblo musulmán, tiene autoridad ahí, tiene resguardado el pueblo musulmán. Esto es un templo musulmán, ¿no? Y en cuanto a Israel en general, ahorita, ¿cómo se encuentra? Se encuentra bajo el dominio de tanto de judíos ortodoxos como también de judíos liberales, ¿verdad? Es- Tiene el dominio los judíos ortodoxos y el sionismo también. Y podemos ver que hay una diversidad de creencias en todo el territorio de Israel. ¿Será aquí? ¿Mm? ¿O qué? Se está refiriendo a otro lugar, ese monte. ¿Cuál es ese monte? Veamos en Zacarías. En Zacarías capítulo 8, verso 3 dice, así dice Adonai, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y monte de Adonai de los ejércitos, monte de santidad. La pregunta es, ¿Sión ya ha sido restaurado? ¿Ya el Señor está morando ahí? ¿El mundo conoce acaso a Jerusalén como la ciudad de la verdad? ¿Lo conoce como ese monte de Adonai? ¿Es ese monte el monte de la santidad? Preguntas importantes. Pues continuemos. Al lugar de adoración el Señor le llama el santo monte, el alto monte de Israel, monte de la santidad. No creo que se esté refiriendo a ello. Miremos aquí. Primeramente veamos qué es adoración. Luego veremos cuál es ese monte. La palabra adoración viene del hebreo shachá. El número en Strong es el 7812. ¿Qué significa? Significa inclinarse delante del rey. Inclinarse para caer postrado, para hacerle reverencia, para estar en obediencia. ¿Qué significa caer postrado? Donde ningún valor, ninguna valía personal puede estar delante del Señor, considerando de que Él es el que nos da ese valor. El valor es Él y que le debemos total rendición y que le debemos total obediencia. Esta es la palabra clave. ¿Qué es adoración? Adoración es obediencia. Obediencia. Por eso es que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Nos está hablando del monte, ese monte santo que es espíritu y verdad. ¿Quién es ese espíritu? ¿Quién es la verdad? Tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Recordemos que los sabios del Oriente, no los reyes magos, porque ellos no eran magos, ¿ya? No se sabe si eran reyes, posiblemente, como no, pero lo que sí se tiene más seguro es que eran hombres de ciencia. Eran hombres de ciencia porque ellos sabían de que el Señor, el rey de Israel, había venido ya a la tierra. El rey de los cielos se había manifestado en la tierra.
¿Y qué cosa, cómo es que ellos descubrieron esto? Esto importante. En el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El cielo nos cuenta, el cielo nos manifiesta, el cielo nos habla de los planes del Señor. Y estos hombres de ciencia sabían el tiempo en que ese Mesías iba a venir a la tierra. ¿Qué cosa es lo que ellos hicieron? No se acercaron a palacio de Herodes en primer lugar. Supieron en la ciudad de que habían tres hombres ilustres que estaban buscando al rey de los judíos y ellos fueron llevados donde Herodes. Y la pregunta es, ¿de qué hacían ellos? Era, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Que ha nacido? Herodes era un hombre viejo, porque dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto lo encontramos en Mateo 2:2. Adorarle. Esa adoración habla de una cercanía. El estar, sabemos, recordemos que en una clase mencionábamos que nuestro Señor es cercano. No es que está cercano, sino que Él es cercano. Por tanto, que el Señor nos está llamando a tener esa cercanía a Él. Él está cercano a nosotros, Él es cercano a nosotros, pero nosotros a veces nos alejamos. ¿Cuándo nos alejamos? Cuando queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece que debemos hacerlas. La palabra adorar, en este caso, también en el griego nos habla de esta palabra, proscuneo. Y proscuneo significa eh, hagamos la imagen, como estamos mirando acá, de un perrito que está lamiendo la mano de su amo. Eso es adoración. Eso significa adoración. Venimos a hacer reverencia, es lo que dijeron estos tres hombres de ciencia. Venimos a hacer reverencia. Si leemos en Isaías 42:1, y eso lo vamos a leer, veamos, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando de alguien. Dice, voy a leer hasta el 3. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad. Traerá justicia. Y voy a pasar al verso 8. Yo, Adonai, yo, Yahweh, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. ¿De quién nos está hablando el Señor? Mi siervo.
yo le sostendré. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es aquel que es el único que es digno de alabanza, de adoración? Aquel que el Señor lo ha puesto en un lugar de honra, ¿no? Estamos hablando de nuestro Yeshua. Este es el monte alto. Este es el monte santo. Este es el monte, el santo monte, el monte de la ciudad. Y cuando centramos pues nuestra oración en en Yeshua, en aquel que el Padre reconoce, cuando Él es nuestro deleite, hay nuevas misericordias, hay una nueva canción, hay una nueva vida, porque Él es la fuente. Nosotros queremos adorar al Señor, pero si no estamos en espíritu, no fluye ninguna palabra de nuestra boca. Estamos buscando y no encontramos. Necesitamos tener ese encuentro, mirar al Señor, buscarle en nuestro corazón. Y Él es el que pondrá las palabras en nuestras oraciones y pondrá las palabras para cántico. No hay otra manera. Ahora, vayamos a ver qué son esos montes altos. Los montes altos están relacionados con la idolatría. Sucede que en las ciudades paganas, este, tenían por costumbre de levantar templos en los lugares altos y también levantaban adoración bajo los árboles. Pero en cuanto a los montes altos, en estos templos presentaban ofrendas a sus dioses paganos. Y, pero esto también lo estamos viendo muy a menudo también, si nosotros observamos de que eh, hay una tendencia a hacer peregrinaciones. No sé si esto les es familiar. Las personas hacen peregrinaciones a cerros, a montes, a lugares altos, porque ahí presentan ofrendas, presentan celebraciones a sus dioses, a sus esculturas. Bueno, eso de una manera literal, pero ¿qué pasa ahora en la iglesia evangélica también? Sucede que nosotros también ponemos a veces montes altos y no necesariamente estamos peregrinando a un cerro, pero sucede que empezamos a hacer cosas que no son enseñadas por las escrituras y las incluimos dentro de nuestras costumbres, dentro de nuestras tradiciones evangélicas o cristianas. Estos son montes altos. Se acostumbra en algunas iglesias a celebrar aniversarios y a poner padrinos. De la misma forma como se hace en las costumbres de la sierra, ¿no? Donde cada año hay un padrino que prepara todas las ceremonias para que vengan a adorar al ídolo. Y esa costumbre se ha traído a la iglesia. Ese es un monte alto, por ejemplo. El Señor nos advertía en Deuteronomio capítulo 12, verso 2, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados
y debajo de todo árbol frondoso. El Señor está mandando a que esas costumbres sean destruidas, no se conserven. Es lo que se llama el sincretismo religioso y que lo vamos a ver en adelante. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, voy a pasar un ratito acá, ¿no? En Éxodo capítulo 32. ¿Qué sucedió? Lo vamos a leer. Éxodo 32, versículos del 5 y 6. Recordemos qué aconteció acá. Moisés se tardó en regresar. Se tardó en regresar. Había subido al monte Sión y para encontrarse con el Eterno, y como estaba tardándose en regresar, el pueblo empezó a inquietarse y pidió a Aarón que les hiciese un becerro de oro, ¿no? Veamos versos 5 y 6. Dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo que había venido de Egipto y que tenía dentro de sus conceptos los dioses egipcios, que quisieron hacer una imagen del Eterno y proyectaron esa imagen en un becerro. Puede ser que nosotros como iglesia tengamos todavía algunos conceptos que traemos del paganismo y que estamos proyectándolo en una forma de adoración que no es conforme al Señor y que nos cuesta mucho dejar eso. Eso es lo que aconteció. Les costó mucho dejar Egipto, como a nosotros todavía nos cuesta mucho dejar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo nos cuesta aceptar de que debemos guardar el Shabbat? Es un mandamiento, es un mandamiento. Está dentro del decálogo. ¿Por qué lo sacamos? No quiero imponer nada. Yo no. El Señor lo manda. Pero ponemos una serie de pretextos, una serie de excusas. No, porque no puedo dejar de trabajar el sábado. Y bueno, es cierto. Algunos hermanos no pueden dejar de trabajar el sábado, pero está en el corazón de ellos el querer hacerlo. Y el Señor lo sabe porque conoce sus corazones. Pero cuando en el corazón no está el deseo de obedecer, no porque el día de reposo es el domingo, no porque me cuesta todavía dejar de comer algunas cosas, porque me invitan, porque si yo rechazo se van a molestar conmigo. Una serie de, una serie de argumentos que no es otra cosa que argumentos para no obedecer, hermanos. Sin embargo, cantamos, alabamos en las iglesias y creemos que de esa manera hemos agradado a Dios. Esto es exactamente como si lleváramos ante el Señor una ofrenda defectuosa, que el Señor no la va a recibir, no la va a aceptar.
¿Cuánto todavía nos falta para sujetarnos a la voluntad del Eterno? El Señor nos manda leer su palabra cada día, pero no lo hacemos, ni siquiera eso. ¿Por qué? No tengo tiempo, tengo que salir a trabajar apresuradamente, llego cansada o llego cansado. Espero mejor para escucharlo en una clase, en un video. No, no me congrego porque es suficiente con las clases que llevo con el pastor tal, la pastora tal, pero no nos congregamos ni virtualmente. Entonces hacemos las cosas como a nosotros nos parece y creemos que estamos adorando, hermano. Esos son montes altos. Eso es idolatría, que Dios abomina. De manera que es muy importante que meditemos en estas cosas. Veamos qué nos dice Isaías. Isaías capítulo 65. Vamos a ver. En Isaías 65, versos 6 y 7 dice, He aquí que he escrito delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Adonai, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. El Señor está condenándola, el comportamiento del pueblo de Israel. El profeta está dando palabras de juicio de parte del Señor por lo que estaban haciendo, porque ellos estaban llevando las ofrendas, pero a la vez estaban adorando a los dioses babilónicos, pero a la vez estaban teniendo costumbres que no correspondían a la enseñanza del Señor. De manera que el Señor es firme. Mire, todas aquellas cosas que la persona determina hacer fuera de la autoridad de la Biblia, se convierte en un lugar alto. Y muchas personas creen que están adorando a Dios. Es muy importante considerar esto, porque esto es el Evangelio también. Adorar en el lugar adecuado, adorar como al Señor le agrada. ¿Vimos esto? Ahora, lo que les decía, el concepto del Evangelio no es solamente llevar una buena noticia, sino que esa buena noticia la tengo que experimentar y ser el reflejo de lo que yo creo, de lo que es mi adoración. Como veníamos diciendo desde la primera clase, que cualquiera no puede compartir el Evangelio, cualquiera no puede presentar el Evangelio. El Evangelio se presenta por medio de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestro testimonio. Muchos podemos de repente proclamar, pero eso no se va a ver en nuestra vida. Por eso es que vamos a recibir rechazo. Lo común es que vamos a recibir rechazo porque no hay amor por nuestro Yeshua. No, el mundo no lo ama.
Pero si nosotros estamos proclamándolo, pero además estamos dando un mal testimonio, entonces va a haber mayor aborrecimiento por el nombre del Señor. Es como echar por tierra su nombre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio de ese evangelio? Por medio de la obediencia. Muchos van a querer caminar como nosotros caminamos cuando cuando vean nuestro testimonio. En la escritura, los montes altos y los collados representan lugares de culto a dioses, con instrucciones para sacrificios y ofrendas y con doctrinas y enseñanzas para vivir de acuerdo a ellas. Ahora, en nuestras congregaciones también se camuflan esos lugares altos, como les decía, por medio de dogmas. ¿Qué son los dogmas? Esto también lo vamos a estudiar en el siguiente cursito que vamos a llevar. Los dogmas son enseñanzas de hombres. Esas enseñanzas de hombres son esas costumbres, esos ejercicios que nosotros realizamos y creemos que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos realizando cosas que el hombre nos está mandando, ¿no? No quiero mencionar denominaciones, pero es que nosotros hemos venido de un, de una fe o de una religión en donde se había establecido una serie de celebraciones, costumbres, ceremonias, ¿no? Eh, confirmaciones, primeras comuniones, saben ya a lo que me refiero, ¿no? Que son dogmas, hermanos. Esos son dogmas, ¿no? Este, celebraciones para muertos, ¿no? Y en fin, y de repente también hay cosas que hasta el momento estamos practicando y que no forma parte de la enseñanza del Señor. Por ejemplo, una de las cosas que practicamos de repente muchos de nosotros es la fiesta de la Navidad. Y la Navidad no es una fiesta cristiana. Se nos ha enseñado que sí, pero no es así, hermanos. La iglesia todavía celebra la Navidad y sabemos que la Navidad es una fiesta puramente pagana. Y algunos lo sabemos, pero sin embargo, lo practicamos. Hay por ahí algunas iglesias en donde todavía, en donde además celebran el Halloween. Forma parte de una de sus celebraciones anuales. Son tradiciones que se trajeron de otros países y que se han establecido en todo el mundo. Y sabemos que esa es una fiesta terrible, horrible, oscura. Esos esos son cultos a los dioses de esta tierra, son cultos paganos. ¿Cómo podemos nosotros practicar cultos paganos y a la vez de pensar de que estamos caminando en la palabra y leemos la Biblia? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y no solo practicamos, sino enseñamos a nuestros niños. Y los vestimos y se los sacamos a la calle para que pidan dulces y en otras fechas les damos sus regalos porque es la Navidad, el Año Nuevo, etcétera. De manera que meditemos en esto. Leamos Miqueas. Miqueas capítulo 4. Vamos a buscar Miqueas capítulo 4.
versos 1 y 2. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Adonai será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Adonai y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El monte de Dios, establecido como cabecera de los montes, de todo monte. Por eso la palabra dice, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. Toda persona que, o sea, cuando hablamos de montes estamos hablando también de orgullo, ¿ya? Entonces, Él está por encima de todos. Nunca podemos concebir, no podemos concebir un creyente en Yeshua, un discípulo de Yeshua, que se sienta superior a otro, porque estaría también levantando un lugar alto. ¿Cuál sería ese Dios? Su yo, ¿verdad? Dice, establecido más alto que los collados. Subirá a ella todas las gentes, todas las naciones. Hace unos días yo compartía una meditación acerca de la serpiente de bronce. Y veíamos en esa meditación que el Señor, cuando tuvo su encuentro con Nicodemo, el Señor le decía, vamos a ver en Juan capítulo 1, capítulo 3. Juan capítulo 3. No recuerdo bien en qué pasaje estaba, cuando el Señor le dice a Nicodemo que él sería levantado, ¿no? Así. Versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor hace alusión a esta serpiente que fue levantada, pero no para compararse él con la serpiente, sino por la forma en que fue esta levantada. El Señor anuncia aquí de que Él iba a ser levantado. ¿Levantado en qué? Levantado pues en una cruz, levantado en su muerte, levantado en su resurrección, levantado en su ascensión. Entonces, el Señor es ese monte santo. Y dice que acá que vendrán a Él todas las naciones. Todas las naciones se acercarán a Él. Entonces, y eso estamos viendo. Nosotros conocemos la salvación, hemos recibido esa salvación porque hemos creído en Yeshua, porque a Él lo tenemos como el único a quien adoramos. Él es ese santo monte. Somos esas naciones que hemos venido a sus pies.
Pero ¿cómo podemos venir a sus pies? ¿Cómo podríamos venir a sus pies? Sí, a ver, la pregunta es, ¿pero quién irá por esas naciones? ¿No? ¿Cómo sabrán que hay un monte donde adorar al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado esa enseñanza a nosotros? Vamos a ver esto. Aquí en Isaías 52:7 nos decía que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Les decía en una clase anterior también de que estos pies nos hablan de la forma en que caminamos, de los lugares a donde vamos. Y no solo eso, sino las decisiones que tomamos, la forma como nos comportamos. Todo eso hace nuestro camino, todo eso hace nuestros pasos. Veamos esto, esos pies que son pies lastimados. ¿Por qué? Porque hay sacrificio. Nuestro caminar en el Señor implica sacrificio. Una persona que no conoce a Dios, que no sabe cuál es el mensaje de Dios, que no sabe cuál es el lugar y cómo adorar a Dios, no puede llevar el Evangelio. No tiene cómo hacerlo. Una persona tiene que estar capacitada para llevar el Evangelio. ¿Y qué cosa es la capacitación? Que es distinto a la instrucción. Yo puedo recibir instrucción, puedo haberme ido a un seminario teológico, ¿no? Puedo haber estudiado 5 años de teología, pero no he sido capacitada. La capacitación es la experiencia que nosotros tenemos en el Señor. Todas esas experiencias que se van acumulando en nuestra vida y que el Señor se va manifestando en nuestra vida y vamos conociéndole en esa comunión con Él. Para estar capacitados no necesitamos pasar por un seminario. La capacitación nos la da el Señor. Muchos de los discípulos no fueron a un seminario. Muchos de los discípulos, no solamente del antiguo Israel o del tiempo de nuestro Yeshua, sino hombres de fe, algunos ni siquiera tuvieron educación, pero sin embargo tienen una comunión íntima con el Señor. Conocía a un pastor quechua hablante, con las justas hablaba español, o mejor dicho, castellano. Este pastor no sabía leer. Nadie le había enseñado a leer, hermanos. Y yo hablé con él y yo puedo asegurar que lo que les voy a contar es verdad. Ese pastor un día le pidió al Señor, Señor, yo quiero leer tu palabra. Porque él había conocido la palabra porque otros leían. Y entonces él le pidió al Señor que él quería leer la palabra. No solo escuchar, sino leer la palabra. Y él testifica que no hubo ningún hombre que le enseñó. Y él aprendió a leer por la Biblia. Nunca llevó libro coquito, ni libros de caligrafía, no, nada, no tuvo ningún maestro hombre. Fue el mismo Señor que le enseñó a leer, porque su deseo, su anhelo era aprender a leer para leer su palabra. Increíble. Y nosotros sabiendo leer, no queremos leer la escritura.
Ese pastor tenía mucho para enseñar. No había pasado por ningún seminario bíblico, pero es un hombre, porque todavía vive, es un hombre con gran sabiduría. Y aunque sus enseñanzas, sus prédicas, a veces es un poco difícil de entenderle, porque habla, como les digo, entre quechua y castellano, pero hay tanta sabiduría que fluye de sus labios. Eso es capacitación, hermanos. Eso es estar capacitado para enseñar, en esa intimidad con el Señor, en esa comunión con el Señor. Y eso en ninguna manera da por descartado de que uno lleve un seminario o una escuela bíblica. Podemos hacerlo, pero no significa de que después que lo hayamos hecho ya estamos listos, capacitados. No. Hemos visto que muchos pastores caen en pecado porque no han sido capacitados, solamente han sido instruidos. Veamos aquí en Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Vamos a leer. La pregunta era, ¿quién va a llevar ese mensaje, verdad? Vamos a ver. Capítulo 10, versos 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel perdón, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a desglosar esto. ¿Quiénes son los que invocan al Señor? Los que han creído, ¿verdad? ¿Quiénes son los que han creído? Los que han oído. ¿Quiénes son los que han oído? A los que le han predicado. ¿Quiénes son los que predican? Los que han sido enviados. ¿Por quién? Por el Señor. ¿Y quiénes son los que han sido enviados? Pues aquellos, cuán hermoseados son sobre los montes los pies del que anuncia las buenas nuevas. Vamos de retroceso. ¿De quiénes son hermosos estos pies que van sobre los montes y anuncian las buenas nuevas? Los que han sido enviados, ¿no? Los que han sido enviados. Estos que han sido enviados son los que predican el Evangelio. Han predicado. ¿Y a quiénes les han predicado? A los que han oído. ¿Y quiénes son los que han oído? Los que han creído en Él. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos creído en Él porque esa palabra fue sembrada en nuestros corazones y en algún momento hemos invocado al Señor. Por donde vamos, por ahí sembramos una palabra. Esas vidas que reciben la palabra, en algún momento, y claro, es necesario que oremos por ellos también, en algún momento
El Señor los va a poner en apuros. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno en ello. Al ponerlos en apuros, el Señor, al ponerlos en apuros, ellos van a invocar, van a buscar, van a desear. Y en algún momento alguien nos va a decir, enséñame. Alguien que nunca quería escuchar, quizá nos van a decir, a ver, enséñame. ¿Por qué? Porque están listos para creer. Están invocando. Cuando dicen, enséñame, es porque están invocando. Y porque ellos, al escuchar, porque creen, hay fe, hay deseo, hay deseo de saber. Y ellos van a oír nuevamente. Y a quienes se les estará predicando. ¿Quién predica? Los que son enviados. El Señor envía a las huestes preparadas, capacitadas. Es a estos a los cuales se refiere: cuán hermoseados son sobre los montes los pies del que anuncia las buenas nuevas. Hermanos, hermanas, hemos sido llamados para compartir esas buenas nuevas. Son nuestros pies, es nuestro caminar, es nuestra vida, es nuestro testimonio que proclama, que habla, como dicen Proverbios. En Proverbios 2 dice que la sabiduría proclama por las calles. Pues sí, vamos a verlo. Me gusta mucho este pasaje y a ver, vamos a verlo. Es hermoso. Y con esto vamos a cerrar. Capítulo 8 de Proverbios. Miren lo que dice acá. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría es aquel que está en nosotros, el cuando damos un consejo, cuando damos una opinión. Está proclamando la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice la sabiduría? Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. La palabra del Señor, que está escrita en nuestros corazones con el dedo de Dios, esa palabra fluye por nuestros labios, fluye por nuestra vida. Es esa sabiduría que está fluyendo a donde vayamos. Nuestra mirada misma es la mirada de la sabiduría cuando estamos en esa comunión con el Señor. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad que tengo de poder compartir lo poquito que he aprendido y confío de que está llegando a buena tierra, a buena tierra.
como el sembrador que salió a sembrar y que la semilla cayó en cuatro tipos de terrenos, ¿verdad? Pues uno estaba preparado. Uno de aquellos terrenos, una tierra ya estaba lista para recibir. Hay en el mundo muchas vidas que están listas para recibir. Estemos atentos. Mantengámonos en comunión con el Eterno y el Señor. Esa sabiduría que estamos comiendo cada día, esa sabiduría va a proclamar por vuestros labios, mis hermanos. Shalom.